Pero bueno, vamos a hablar ahora de las reformas a la ley del impuesto a la renta. Prácticamente se publicaron el 11 de diciembre del 2013 y pues también aquí vienen muchas de las reformas que nos van a afectar a partir de este año. Es una reforma que en principio podemos observar que se trata de una nueva ley del impuesto sobre la renta. Como tal, se publica el 11 de diciembre del 2013. En materia en la estructura de la ley, realmente no tiene modificaciones, salvo los artículos. El articulado sí cambia, el articulado de la ley cambia un poquito, pero los demás articulados, la estructura no cambia en su generalidad. Podemos ver que dentro del título segundo de las personas morales eliminan al régimen de consolidación, que también es algo que nos ponían ahí en la televisión todos los días, ¿no? Quitamos el régimen de consolidación para que los que no están pagando sus impuestos ya los paguen, pero lo que no nos dijeron fue que crearon un nuevo régimen que es casi exactamente lo mismo. Digo, no exactamente lo mismo, pero tiene la misma finalidad. Había un régimen que llamaban el régimen simplificado, el cual integraba a los coordinados, actividades del transporte y también actividades primarias consistentes en las agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. Lo que hicieron fue eliminar el simplificado para generar dos capítulos diferentes, el capítulo 7 y el capítulo 8, denominado de coordinados, y el régimen de las actividades primarias. En materia del título cuarto, las personas físicas, aquellas que eran pequeños contribuyentes y los que eran del famoso régimen intermedio, los quitan. Si eras repeco o eras del intermedio, ya no estás en ese régimen, y crean un régimen denominado de incorporación fiscal, que es el que está ahorita como que muy de moda, ¿no? Para las tienditas y todos los pequeños comercios. Esta nueva ley entró en vigor el 1 de enero del 2014. Y el reglamento que se publicó el 17 de octubre del 2003, lo vamos a seguir aplicando en tanto no se oponga con la nueva ley. Toda disposición del reglamento que se oponga a la nueva ley ya no va a ser aplicable para este año. En materia de aplicación de tratados, pues bueno, únicamente la autoridad señalan como una facultad el que nos pueda pedir una manifestación bajo protesta de decir verdad sobre qué ingresos vamos a aplicar los beneficios del tratado. O sea, te va a pedir la autoridad esta manifestación para que tú le señales sobre qué ingresos vas a aplicar los beneficios que contienen los tratados. Aparte de ello, pues vas a tener que presentar una informativa en los términos del 32H del Código Fiscal, que es una declaración informativa sobre la situación fiscal de los contribuyentes. No todos la tienen que presentar, pero bueno, ellos lo tendrían que presentar. Por ahí nos hacen una aclaración. Hasta el año pasado había confusión en qué debíamos de considerar como coeficiente de utilidad. Lo corrigen para señalar que la utilidad fiscal es después de disminuir la PTU del ejercicio. Entonces, únicamente es una aclaración que surgió esa duda desde el 2006, cuando ya nos permitían disminuir la PTU pagada en el ejercicio, pero bueno, lo corrigen ya para este año. Un decreto del 26 de diciembre, vamos a estar hablando de él de aquí en adelante, porque es un decreto que trae varios beneficios para los contribuyentes. En materia de los pagos provisionales, pues podemos hablar que en el artículo 1.1 nos permite disminuir de la utilidad fiscal de nuestros pagos provisionales durante el 2014 la PTU pagada en el mismo ejercicio. Entonces vamos a poder hacer esa disminución. Esta facilidad ya la teníamos en otro decreto, pero bueno, lo repiten para este año. Dice que va a ser de manera proporcional en partes iguales a partir de mayo a diciembre. Entonces, si aplico mi beneficio en mayo, que es cuando pago la PTU para personas morales, pues si en este caso pago 245 mil pesos de PTU, lo voy a dividir entre el número de meses que hagan falta de mayo a diciembre. Al resultado lo voy a multiplicar por el número de meses que hagan falta o que hayan transcurrido, y el resultado va a ser lo que voy a disminuir de la utilidad fiscal del pago provisional. Entonces, mayo multiplico por 1, junio por 2 y diciembre por 8. Entonces, en diciembre voy a aplicar la totalidad de esa PTU pagada en el ejercicio. Otra modificación importante, nos quitan el famoso artículo 16, más bien no lo incorporan. Este artículo 16 nos obligaba a determinar una renta gravable para PTU. Realmente la no incorporación de este artículo 16 pues tiene que ver con su inconstitucionalidad. El artículo 123 de la Constitución establece que para determinar la renta gravable de la PTU debemos de considerar la utilidad, más bien la base para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, quien se amparaba conforme al 16, pues lo declaraba como inconstitucional y ya no lo aplicaba. Lo que hicieron fue hacer algo muy
a sujetarse a lo que señala el 123 constitucional, para señalar que la PTU pues va a ser la renta gravable en renta, pero incluyendo algunos conceptos que nos permite. Nos dice que para determinar la renta gravable de la PTU vas a poder restar el 53% de las prestaciones exentas de los trabajadores. Entonces, anticipando un poquito de las reformas que vienen en materia del impuesto sobre la renta, para este año ya no puedes deducir el 53% de los ingresos exentos de los trabajadores. O sea, si tú le pagas a tu trabajador un vale de despensa, el cual él no está obligado a pagar el impuesto, pues tú no vas a poder deducir el 53% para determinar el ISR del patrón. Sin embargo, ese 53% sí es deducible para efectos de la PTU. Otro que la verdad es que yo no he visto que le hagan mucho ruido, yo creo que sí. No incorporan el que era el artículo 28. Este artículo 28 señalaba que no iban a ser acumulables los impuestos que trasladan los contribuyentes. O sea, si tú vendes un producto o prestas un servicio, pues sabes que debes de cobrar IVA. Entonces, la regla general que nos dicen, o que siempre decimos a los clientes, es: el IVA que tú cobras no es tuyo, no te lo comas, págalo, no es tuyo el IVA. Bueno, lo que decía este artículo 28 es que ese IVA que cobramos de nuestros clientes no es un ingreso, pero de los no acumulables. O sea, sí es un ingreso, pero no es acumulable. Entonces, la verdad es que me puse a estudiar, dije, ¿por qué razón existía este artículo 28? Y me di cuenta que el IVA que nosotros cobramos no es el impuesto de aquel. Es más, ni siquiera es el impuesto. Es una cantidad equivalente al impuesto que se genera conforme a la ley. O sea, es una cantidad igualita, pero no es el impuesto. Entonces, cuando tú lo cobrabas, uno dice, oye, es el impuesto de aquel, no te lo comas. No, o sea, no es el impuesto de aquel. Es una cantidad igualita al impuesto que tú vas a pagar. Entonces, por eso era del artículo 28. El 28 te decía, eso que cobras tiene una naturaleza, y su naturaleza es de ingreso. Y no pagas impuesto porque, conforme al 28, pues no era acumulable. Lo quitan. En la exposición de motivos dicen que no lo incorporan porque todo mundo sabe que lo que le cobras a tu cliente pues es el impuesto de él, y tu único trabajo es cobrarlo y pagárselo al SAT. Lo cual, jurídicamente, me parece que es incorrecto. Les invito a que revisen el artículo 1 de la ley de IVA, y ahí dice: el traslado se entiende por traslado el cobro o cargo que se debe de hacer de una cantidad equivalente al impuesto establecido en esta ley. Y después dice: el impuesto se calculará multiplicando por la tasa que corresponda al valor de actos que señala la ley. Entonces, son dos cosas diferentes. Es la misma, en importes son iguales, pero jurídicamente su naturaleza es diferente. Entonces, la verdad es que no he visto que le hagan mucho ruido a este 28. En materia de donativos, ponen un límite, ¿no? Porque se dieron cuenta que había contribuyentes que al Estado, a la Federación, estados y municipios, le daban muchos donativos, y eso no permitía a que los particulares recibieran donativos. Lo que hicieron fue limitar del 7% que tenemos permitido de hacer deducible como donativo. Digo, 7% de la utilidad fiscal del ejercicio anterior, ese importe, únicamente el 4% lo vas a poder destinar a la Federación, estados y municipios, y el resto a los particulares. Le puedes dar el 7% a los particulares, pero a la Federación, de ese 7 únicamente le podrás destinar máximo el 4%. Otra reforma, pues bueno, tratándose de transferir pagos mayores a 2,000 pesos, tú que buscas la deducción, buscas hacer deducibles diversos conceptos, para que sean deducibles pagos mayores a 2,000 pesos, tienen que hacerse mediante traspasos electrónicos de cuentas abiertas a nombre del contribuyente. Y el requisito de pago también aplica para la nómina, que también es algo que se pusieron muy rígidos en cuanto a la deducción. Hasta el año pasado había un párrafo que te decía: el requisito de pago para las deducciones no aplica para la nómina. Quiere decir que tú podías pagar un salario de más de 2,000 pesos en efectivo y sin problema era deducible. Pero a partir de este año, conforme a esta fracción tercera del 27, si pagas un salario, no sé, de 10,000 pesos en efectivo, tienes que hacerlo con transferencia electrónica, con cheque o a través de monederos o tarjetas de crédito o débito. Entonces, eso es un problema porque no lo puse aquí. Hay un artículo, conforme a la reforma laboral que se dio en el 2012, el artículo 101, que dice que el trabajador, el salario del trabajador se le tiene que pagar en efectivo.
pero salvo consentimiento del trabajador, le podrás pagar con transferencia, cheque o con cualquier otra forma. Entonces, si el trabajador te dice, me pagas en efectivo, pues tú no tienes para dónde hacerte, porque le tienes que pagar en efectivo. Y el problema surge en materia fiscal, porque si él te pide que le pagues en efectivo y es más de 2,000 pesos, pues no lo puedes hacer deducible. Entonces hay una contraposición en materia laboral y en materia fiscal. Pero bueno, para no hacerla más cansada, hay una regla en la miscelánea, la 33117, que dice, está bien, puedes pagar tu nómina en efectivo y va a ser deducible siempre y cuando por ese pago y la retención expidas un comprobante fiscal digital. Entonces, la puedes seguir pagando en efectivo, pero si expides un comprobante fiscal digital, con eso tienes derecho a la deducción. Entonces, esta regla es importante porque nos permite deducir salarios en efectivo mayores a 2,000 pesos. Otra reforma que ahí entrando un poquito a detalle, fíjense que me di cuenta que para deducir la gasolina, seguramente ustedes como contadores o sus contadores les dicen, para que puedas deducir la gasolina tienes que pagarla con tarjeta, cheque o transferencia, porque si no, cualquiera que sea el importe, no lo puedes hacer deducible. Bueno, me di cuenta, fíjense, que revisando la reforma, le cambian el término al requisito. Para deducir combustible, le cambian el término consumo por el de adquisición. Entonces dije, ¿por qué le habrán cambiado, no? Porque anteriormente decía, los consumos de gasolina son deducibles siempre y cuando sean pagados de forma electrónica o con cheque. Pero ahora dice, para deducir la adquisición de combustibles, tienen que ser pagados mediante esas formas. Entonces empecé a buscar la definición, y consumo quiere decir consumir, destruir, utilizar o gastar. Entonces, yo te pregunto, cuando vas a la gasolinera, ¿vas y pagas por el consumo que realizaste? ¿O vas y compras vas y pagas por adquirir gasolina, que es comprar o hacer propio un derecho a una cosa? Entonces realmente el requisito para la deducción de combustibles pues nunca fue aplicable, porque siempre fue para el consumo y no para la adquisición, y en todo momento siempre íbamos y comprábamos gasolina. Entonces aquí le cambiaron, se dieron cuenta y lo corrigieron. Pero bueno, igual y todavía salvamos lo del 2013, ¿no? Ahí les pongo el ejemplo, ¿no? Los estados de cuenta ya no son comprobantes fiscales, ya no sirven para comprobar en materia fiscal. Para deducción de salarios se adiciona un requisito: por los pagos que hagas y las retenciones debes de expedir un comprobante fiscal digital emitido en los términos del Código Fiscal de la Federación. Es decir, para que puedas deducir la nómina, debes de expedir tú como patrón un comprobante fiscal digital emitido en los términos del Código Fiscal de la Federación. Y pues bueno, esta regla 2751 señala que para expedir el comprobante fiscal digital hay que cumplir con el complemento que señala el SAT. Este complemento ya lo publicaron desde diciembre, entonces ahorita no hay forma de decir que no hay elementos para poder expedir recibos de nómina. Otra regla que les digo que me encanta, esta regla 2753, dice, ok, para que tú puedas deducir salarios debes de expedir un comprobante fiscal, pero esta regla te permite que tu salario pagado sea deducible al momento de pago. Es decir, se tienen por cumplidos los requisitos de deducibilidad de la nómina en el momento en el que realizas el pago, independientemente de la fecha en que haya sido emitido tu comprobante fiscal digital. Entonces ahí es donde podemos salvar muchas cosas. Digo que yo ya estoy pensando en cómo vamos a salvar a muchos contribuyentes que el 31 de diciembre se van a dar cuenta que no expidieron recibos fiscales de nómina y que tienen problemas con su deducción. Entonces, con esta regla, lo que te permite, a mi consideración, es que cuando tú pagas la nómina es deducible, pero el comprobante fiscal puede tener una fecha diferente a la de pago. Entonces, con eso igual y la podemos salvar. Bueno, esto y aunado a otra fracción que está dentro de este artículo 27 que te dice: tienes a más tardar el último día del ejercicio para cumplir el requisito de cada deducción, que para cada deducción le corresponda. Entonces, con esos dos fundamentos yo creo que se pueden hacer muchas cosas.